Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' Bienvenidos a esta emisión del 9º Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria. La nuestra es un proyecto editorial. Nos dedicamos a hacer libros en distintos temas, tales como economía, historia, gestión cultural, agricultura familiar, literatura. Pero bueno, producto de la pandemia, nos pareció válido acudir a otros recursos de comunicación, en este caso serían los audiovisuales, y bueno, continuar con nuestra prédica y así poder colaborar, participar en este debate que está dando la sociedad argentina y el mundo en general de qué sociedad queremos, qué mundo nos gustaría vivir, y hacerlo a través de los protagonistas, de los actores sociales que día a día construyen la realidad. Para ello hemos instaurado este sistema del Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria, y hoy tenemos 4 invitados. Los voy a nombrar y después los voy a ir presentando uno por uno. Hoy está entre nosotros Alicia Montoya, de la Cooperativa del Álamo, Martín Signia, de un funcionario del INAES, Alexander Roy, sociólogo de la Universidad Nacional de San Martín, y Mauro Galeano, fundador y coordinador del colectivo de comunicación del Campo. Bien, cada uno de ellos va a ir dando su parecer en este recorrido que estamos teniendo todos por una sociedad distinta, que sea más equitativa, como dije. Y bueno, arrancamos por la compañera Alicia Montoya, que es docente e integra la Cooperativa El Álamo, que es un colectivo de 160 personas que se ha dedicado a algo tan noble y tan necesario como es el reciclado de los desechos, lo que dejamos de lado en esta sociedad de consumo que tanto residuo genera. Le pedimos a Alicia Montoya, que también es miembro de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que nos dé su palabra. Adelante, Alicia, cuéntenos cuál es el trabajo de la Cooperativa El Álamo. Buenas tardes a todos y a todas. El trabajo de la Cooperativa El Álamo es un sencillo trabajo formalizado de la actividad que algunos denominan cartoneo, y que a partir de la sanción en la Ciudad de Buenos Aires de la Ley 992, que incorporó a los recuperadores urbanos al servicio de higiene pública de la ciudad, se comenzó a transitar un largo proceso para tratar de que esas personas que trabajaban antes de que nosotros existiéramos en la recolección de materiales reciclables pudieran realizar esa tarea ajustado a los tiempos que vivimos y no con esos carros repletos donde se te va la salud y cuando tenés 40 años parece que tuvieras 80. Este proceso empezó en el barrio de Villa Pueyrredón y se fue extendiendo a otros barrios, después de un proceso de organización de los recuperadores de la ciudad, muy de la mano del apoyo de Eloy Papa Francisco, que la verdad fue un sostén
en un tiempo que era todo muy complicado, sobre todo en la relación con el gobierno de la ciudad, logramos que esta actividad se formalizara y hoy 7.500 trabajadores conformen el sistema mixto de gestión de residuos reciclables, la fracción seca de los residuos domiciliarios, estén gestionados por 12 cooperativas, cada una tiene una zona y un contrato con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me interesó cuando tocó a este espacio, porque me parece que estamos transitando un momento, los invito a los católicos y a los que no son, como el caso de quien habla, a leer la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, la presentó en estos últimos días, porque bueno, justamente ante una sociedad mundial tan agrietada, a veces las formas solidarias pueden esconder un camino que nos lleva directo a la trampa que nos tiene tendida el enemigo. Y las cooperativas en América Latina vienen siendo desde hace unos cuantos años la punta de lanza para lograr la flexibilización laboral de manera romántica y disfrazada de que todos ganamos igual y somos lo mismo. Discusión que tuve muchas veces con Mario antes de que ocupara el lugar que ocupó en el INAE. Siempre compartí en un tiempo un espacio político con él, un tiempo corto, y le decía que una de mis grandes preocupaciones cuando me tocó en la construcción del Álamo y del proceso de reciclaje en la ciudad, era justamente el temor de que disfrazados de buenas personas termináramos allanándole el camino a la precarización laboral. Un tema hoy muy instalado y donde la pandemia puede ser la última gota que termine de generar las condiciones para aceptar trabajo a cambio de nada. Para evitar eso, los que desde hace muchos años estamos trabajando en el tema vinculado a los residuos y las personas que viven de ellos, creo que ya no hay duda de la necesidad que tenemos de generar un cambio de paradigma, no solo en la producción, sino en el consumo, y qué hacemos después de que consumimos con eso que algunos llaman basura, y que claramente no lo es porque genera una importante riqueza, que bueno, que hoy los cartoneros de la ciudad y del país organizados están tratando de disputar para que eso genere trabajo digno, entendiendo el trabajo digno como aquel que permite la supervivencia en condiciones dignas, ¿no? Trabajo digno no es trabajar porque para eso no necesitan de la militancia social y política, porque si hay un sector que trabaja y mucho, son los hombres y mujeres que se dedican al cartoneo, sino bueno, a generar otras condiciones de vida. Y me acuerdo siempre que cuando nos preguntaban allá por el 2002 qué pretendíamos, yo le decía siempre a los cartoneros y cartoneras que se empezaron a agrupar, que miraran a los compañeros que recogían la basura para la empresa tercerizada, y que les preguntaban cuánto ganaban, qué derechos tenían, y yo les decía, ese es nuestro piso, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de tener exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen los compañeros que trabajan hoy en el sistema formal de residuos. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2007, la ciudad de Buenos Aires invertía 1 peso por cada 1.000 pesos que invertía en el servicio tercerizado de residuos. Hoy esa ecuación es 100.000. Es decir, que hemos logrado, ¿sí?, con mucho esfuerzo, no solo del Álamo, por supuesto, lograr que esa ecuación
cambie favorablemente para el sector, lo que significa que un cartonero formalizado, un recuperador urbano, una recuperadora de la ciudad, tenga un ingreso que siempre esté por arriba de la canasta básica total que marca el INDEC. Estamos hablando de que nadie que trabaja de lunes a viernes y cumple una jornada en cualquiera de las 3 fases que tiene la tarea, recolección, transporte y tratamiento de esos residuos, gane menos que eso. Eso tiene premisas, algunas condiciones económicas, sociales, un trabajo de capacitación. Por ejemplo, los cartoneros del Álamo no usan carros ya, usan unos triciclos que diseñó un diseñador industrial que se acercó con esta propuesta para evitar la utilización del cuerpo como una herramienta más para la ganadería. Y fuimos aprendiendo mucho del trabajo que hacen las empresas de recolección. Nosotros decíamos, la única diferencia que hay entre una cooperativa social y una empresa del grupo Pescarmona o del grupo Rollo es que ellos empezaron a operar con un Estado que les proporcionó todo desde el primer día. Les compraron los camiones en el primer contrato, les entregaron las bases operativas, les entregaron los uniformes y los grupos pusieron su firma y su apellido. Como nosotros no tenemos apellido famoso, entonces, bueno, tuvimos que utilizar otras herramientas para lograr torcer el brazo del Estado, pero el trabajo y la organización del trabajo no dista mucho de la organización que tiene una ruta de un camión de cualquiera de las empresas tercerizadas, las mismas condiciones de trabajo hoy con medidas precautorias frente al COVID, con horarios de trabajo. Acá se hace tarea de recolección de residuos reciclables en edificios, comercios, de lunes a sábado, con algunas medidas de protección desde que apareció la pandemia. Cada trabajador tiene una zona, ese material es trasladado hasta el punto verde más cercano, que funcionan en una plaza, atendido por personal del gobierno de la ciudad y de la cooperativa. Por allí pasa un camión que traslada ese material hasta una planta de tratamiento, donde ese material se clasifica y luego se vende el material a la industria recicladora. La mayoría de los trabajadores tienen un subsidio por parte del gobierno de la ciudad. El mantenimiento de los centros verdes está a cargo del gobierno y los camiones están entregados en comodato también por parte del gobierno de la ciudad a través de un convenio que se firmó allá por enero del 2013. Bueno, tal vez sea necesario decir que cada vez más urge que el reciclaje sea tomado seriamente. Después les puedo explicar mejor por qué. Sí, yo creo que es mucho lo que se ha avanzado. Recuerdo yo que un candidato a intendente, que después terminó siéndolo, y después terminó también siendo presidente de la Nación, llegó a decir, muy suelto de cuerpo, que los cartoneros eran ladrones que robaban la basura de la misma manera que lo hacía un delincuente que robaba un pasacassette de un auto. Yo eso lo escuché y tengo que decirlo, fue Mauricio Macri, y no podía creer que ese señor que denostaba, denigraba de tal manera a un trabajo tan valorable para nuestra sociedad como es el reciclado, se refiriera de una manera tan despectiva para con ustedes, los trabajadores del recuperado, que después además procesan esos residuos y terminan haciendo, bueno, con el plástico lo hacen pellet, separan el cartón del vidrio de la lata, bueno, una maravilla, en una sociedad que cada día genera más y más residuos y que debemos cuestionar, ¿no es cierto? No solamente lo que hacemos, sino
es decir, cómo consumimos, como decía usted. En ese proceso tuvo una activa participación, un amigo, seguramente usted lo conocerá, Eduardo Valdés, junto a Sandra Carlino, que estaban en la legislatura en ese momento, y hasta donde yo sé, trabajó mucho por la ley que finalmente terminó promulgándose. Pero bueno, se ha recorrido un largo camino hasta llegar a este momento y continúe en qué situación estamos hoy, cuántos recicladores hay en Capital y si sabe de Gran Buenos Aires y cuántas toneladas se procesan. Adelante, Alicia. La ciudad de Buenos Aires tiene 12 cooperativas que nuclean 800 trabajadores. ¿Cuántos? No se escucha. 7.800. 7.800. Subsidiados por el gobierno de la ciudad. Qué interesante tu recuerdo de la frase de Mauricio, porque bueno, justamente fue en su gestión donde logramos esto, lo cual quiere decir que cuando se organiza y cuando las cosas se hacen bien, no importa quién esté, ¿sí? Se puede sacar triunfos, se pueden obtener triunfos importantes, ¿no? Siempre me acuerdo, no solo esa frase, tuvo unas cuantas frases peyorativas hacia el sector. El problema es que, bueno, era un sector que se inició peleando y sabe que, bueno, que si uno se baja de ese camino, rápidamente retrocede. ¿Cuántos son hoy en la ciudad? Y es difícil de decirlo, porque obviamente con un 50% de pobres calculado ya, te puedes imaginar que la calle está llena de nuevos pobres que buscan en los residuos un último elemento para sobrevivir. Agravado esto porque recién tuvimos hace una semana el protocolo nacional para la tarea, firmado por el ministro de Ambiente, el ministro de Salud y Ciencia y Tecnología. La ciudad se negaba a habilitar la tarea hasta tanto ese protocolo no existiera, y el protocolo lo tenemos hace una semana, así que la industria está desesperada porque no tiene materias primas, porque prácticamente la recolección formal de residuos se vio interrumpida, no solo en la ciudad, sino en casi todo el país. Recién estaba hablando con algunos funcionarios de Mendoza y la misma situación está ocurriendo en todo el país, así que hay una demanda de mercadería, de materiales muy importante, con lo cual también, bueno, mucho de lo mucho que se había logrado ahora se va a pelear de nuevo, porque la cantidad de gente que hay trabajando es... le escribíamos a Francisco diciéndole como aquella noche que salió a recorrer la ciudad desesperado porque él decía que le parecía que ya eran muchos, le decíamos, aunque no lo puedas creer, son muchos de nuevo los que están en la calle, ¿no? Una situación muy grave. Pero bueno, con confianza en que podremos remontar esta situación y obviamente siempre trabajando fuertemente con la comunidad, pero tiene que entender. Y lo último que tengo para decir es que generalmente cuando se habla de reciclado y sobre todo cuando hablan del tema funcionarios políticos que no conocen, cargan en las espaldas de la comunidad el problema para que el reciclaje se extienda. Y la verdad que no es así. Cuando la comunidad sabe que los eslabones indispensables para que funcione un sistema están, cuando conoce, la respuesta es altamente positiva. Nosotros recuperamos 400 toneladas mes en el marco de la capacidad operativa que tenemos. Si tuviéramos una mayor capacidad, recuperaríamos más. Nunca le decimos a un vecino que se pare si no tenemos garantía de que vamos a poder colectar ese material, transportarlo y llevarlo a una planta para que finalmente termine en la industria. Creo que el problema a esta altura es exclusivamente político, que haya ley de envase, responsabilidad extendida del productor, para que sobre todo las grandes multinacionales
aporten a la gestión de residuos como sí lo hacen en otros lugares del mundo, y para que efectivamente tengamos un plan que sea un plan, ¿no? No un parche, porque ya esta sociedad no da más de parches. Muy Así bien, que bueno, Alicia. quedo a disposición. Muchas gracias. Al final de este encuentro, después de que hablen los otros tres compañeros, usted va a tener 3, 5 minutos más como para redondear si le quedó algo en el tintero y tomar alguna de las palabras de los compañeros como para que, que pueda sumarla a sus reflexiones. Así que muchas gracias, Alicia. No, gracias por usted. Ahora le vamos a dar la palabra a Martín Signa. Él es director de fomento y evaluación de proyectos cooperativos y mutuales de el INAES. Trabaja ahora en este momento y arrancó con nuestro querido Mario Cafiero, lamentablemente fallecido hace pocos días. Y bueno, Martín, yo te conozco de otra actividad también cooperativa, como era la radio, casualmente la radio cooperativa, que así se llama la 770, AM 770, y ahora te veo de funcionario, cosa que me da muchísima alegría porque conozco de tu empuje, conozco de tus capacidades, y qué bueno que un joven como vos, que conoce el movimiento por dentro, pueda estar en un espacio de decisiones, en un lugar donde, eso ahora lo vas a decir vos, pero yo tengo entendido que hay en el país miles de cooperativas y que hay casi más de 20 millones de argentinos que de una u otra manera están ligados al movimiento cooperativo y mutual a través de las cooperativas de servicios, de producción, de consumo, de vivienda, de trabajo. En fin, Martín Signa, la palabra es tuya para toda la audiencia. Y bueno, contanos qué estás haciendo en este momento en el INAES. Adelante, Martín. Bueno, Coco, primero gracias por la invitación. La verdad que un gusto poder compartir este ciclo de encuentros que también hacen a la promoción, el desarrollo y el fomento de la economía social y solidaria. Y a mí me gustaría arrancar hablando un poquito también de cómo llega a ser el cooperativismo un movimiento de 20 millones de personas, ¿no? Como vos bien decías recién. A ver, ¿no resulta discutible, por ejemplo, que la red ferroviaria argentina, construida durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, cuya traza estuvo destinada a conectar el puerto de Buenos Aires con las regiones productivas, destinado a lo agropecuario, ganadero, forestal, le ha dado vida a cientos de pueblos y ciudades en todo el país que se fueron generando y gestando alrededor de las estaciones emplazadas a lo largo de ese recorrido que tenía el ferrocarril. Esto es cierto. Hay un excelente libro de don Raúl Scalabrini Ortiz, La historia de los ferrocarriles, que es obligatoria la lectura para cualquier militante que se forme en el pensamiento nacional. Pero también es cierto que son las cooperativas y las mutuales la forma de organización que han encontrado los hombres y las mujeres para brindarse a sí mismos aquellos servicios esenciales para el desarrollo propio de la comunidad. Servicios que el sector privado no le interesaba brindar, producto de que la escala del negocio no le era rentable o donde el Estado, por decisiones políticas o cuestiones económicas, no tenía la voluntad de brindarlos o la incapacidad de darlos. Es decir, que en cientos de ciudades, pueblos y ciudades de la Argentina, el servicio eléctrico, el agua potable, el gas, el servicio telefónico, los servicios farmacéuticos, de sepelio, de ahorro y crédito, de vivienda, podemos nombrar un montón más, pero estos fueron posibles gracias a que las entidades de la economía social y solidaria tuvieron la capacidad de darlo. Es decir que entonces podemos afirmar que sin el ferrocarril por un lado y sin las cooperativas y mutuales por el otro, la Argentina
contaría con muchísimas localidades menos distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Con lo cual, tendríamos una menor ocupación del territorio, una distribución de la población no óptima y una mayor concentración justamente de población en los grandes centros urbanos, con lo cual generaría aún mayores niveles de hacinamiento, mayor colapso de los servicios de transporte, de los servicios públicos, mayor contaminación, mayor violencia como suele ocurrir. Entonces, Coco, la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es el movimiento cooperativo, si hay una Argentina que tiene una cooperativa en casi todas las localidades del país, ¿cómo puede aportar el cooperativismo a la construcción de una Argentina mejor? Una Argentina que necesita que todos pongamos el cuerpo y salgamos a levantarla. La Argentina necesita que se levante, ¿no? Entonces, yo creo que hay de muchas maneras que el sector puede aportar. La aplicación propia de los valores y principios cooperativos en cualquier localidad inmediatamente lleva a una mejora de las condiciones de la comunidad. Porque son las cooperativas, instituciones integradas por las mismas personas que viven en aquellas comunidades donde se desempeñan, quienes son los usuarios y los consumidores de esos servicios que brindan o producen. Yo te cuento lo que me dicen habitualmente los presidentes de las cooperativas de servicios públicos. Cuando vos estás en Buenos Aires, se corta la luz, llamás por teléfono y te atiende una máquina y te apriete el 2 para hablar con quien sea y apriete el 4 y te mandan a cualquier lado. Entonces te van jorobando por ser educado, y la verdad que no hay una respuesta. Tenés que esperar hasta que el servicio vuelva a la hora que se le ocurrió al gerente o a la cuadrilla. En el caso de las cooperativas de servicios públicos, cuando se corta la luz, primero se le corta la luz al presidente de la cooperativa y a la familia. Y segundo, todos saben dónde vive, así que inmediatamente van y le tocan el timbre y le dice arregla la luz. Esto es muy importante porque hace a la idiosincrasia y al rol que cumplen las cooperativas. A ver, las cooperativas tienen grandes funciones, ¿no? Digo, por nombrar ejemplos, están las cooperativas de viviendas que generalmente son, generan y crean las casas, construyen las casas de quienes posteriormente van a ser propietarios de las casas. No siempre es así, pero muchas veces. En el caso de las cooperativas de servicios públicos, quienes deciden dar los servicios y en qué condiciones son los asociados o los representantes elegidos democráticamente por estos. Tenemos también el caso de las cooperativas de trabajo, donde generan producción, empleo, apuestan al desarrollo local. Y cuando la cosa no viene bien, como ahora, no tienen como primer política despedir gente. Digo, tampoco las cooperativas fugan dinero cuando la cosa anda muy bien, ¿no? Digo, no tienen cuentas en el exterior. Yo estoy convencido que en el mundo actual, donde los grandes capitales están volcados hacia las inversiones especulativas y donde la tecnología amenaza fuertemente con atentar contra la mano de obra y el trabajo como lo conocemos, el modelo cooperativo puede ser una respuesta. Con esto no quiero decir que sea la economía social considerada como un modelo subsidiario de la economía capitalista. No, yo no estoy diciendo eso. Yo creo que no es una economía de pobres para pobres el cooperativismo y el mutualismo. O como habitualmente se dice que es la ambulancia que recoge los heridos que se caen del sistema. Yo creo que el cooperativismo es una opción de vida. Creo que es la posibilidad del desarrollo personal, la posibilidad de generar empleo, de distribuir, de relación frente a la comunidad del individuo también, reencontrarse como comunidad, porque no hay dudas que estas entidades de administración colectiva justamente lo que hacen es generar encuentros en un sistema donde cada vez separa y distancia más, ¿no? Por lo que vengo diciendo, de alguna manera queda claro que
el Estado tiene que considerar a este sector como un aliado estratégico para el cumplimiento de los fines propios del Estado, para garantizar esos derechos que se encuentran contenidos en nuestra Constitución, y que la verdad, y para ser concreto, yo creo que el Estado muchas veces no ha tenido la facultad de dar esa respuesta. La verdad, venimos de un gobierno de 4 años que descreía de esto, descreía de las cooperativas, descreía del asociativismo, descreía de las mutuales, tenía un posicionamiento ideológico muy contrario a estas ideas, y buscó por todos los medios hacerle un daño con iniciativas como la suspensión o la cancelación del 50% de las matrículas de las cooperativas, el de financiamiento del INAES, destinando menor presupuesto a las políticas de fomento, desarrollo y promoción, reduciendo la planta de trabajadores del instituto, retirándose del territorio nacional también, Coco. Y déjame contarte algo, rápidamente, porque este es un dato. El INAES tiene un presupuesto que se conforma con un 50% de aportes mediante los impuestos de las cooperativas y las mutuales, y el Estado hasta el 2015 ponía en contraposición la misma cantidad de plata. Macri fue reduciendo todos los años el aporte, a tal punto que en el proyecto de presupuesto, que efectivamente no se aprobó para lo que iba a ser este año 2020, ellos habían presupuestado como aportes del Tesoro Nacional la suma de 0 pesos, Coco. Esta es la idea que tenía el gobierno anterior sobre este sector. Claramente. Y qué suerte qué suerte que en esta gestión, con gente como vos y como Leonardo Dúa y bueno, tantos otros compañeros, se ponga los pantalones largos el Estado y se tome del brazo de este sector como para llevar adelante un proyecto nacional, porque de esto se trata. Es la participación de un sector organizado de la comunidad, porque no es actores sueltos, no son actores individuales los que se mueven en este universo cooperativo y de mutuales, son sectores organizados. Los otros días, en el encuentro anterior, Martín, te cuento, estuvo Oscar Nocetti, que es de la cooperativa de servicios de Santa Rosa, que es la empresa más grande de toda de toda La Pampa. Es la que más factura en toda La Pampa, y es una cooperativa, y lo decía con un orgullo y con una alegría. Y vos sos muy joven, y no sé si conocés la historia de UCAL, la Unión Cooperativa de Algodoneros, que allá por la década del 60 y hasta el 70 llegó a organizar a todo el norte y el noreste argentino de la mano del algodón, pasando luego teniendo hilanderías y luego tejedurías, y fue una organización poderosísima que hizo temblar hasta el propio Bungimor. Bueno, en fin, son reflexiones que te hago porque peino canas, y sé de la antigüedad de este movimiento cooperativo que nació de la mano de nuestros inmigrantes y arraigó también por la cultura de los pueblos originarios, que también tienen un fuerte anclaje en ese espíritu cooperativo. Adelante, Martín, continúa con tu alocución. No hay dudas que es así. La verdad es que si uno repasa en los lugares donde está el cooperativismo y la producción que desarrolla, vos recién nombrabas a los algodoneros, podemos nombrar a los tabacaleros, los productores de azúcar, los productores de frutas y hortalizas, podemos nombrar la séptima empresa vitivinícola del mundo es Fecovita, una federación de cooperativas, que tenemos en cuenta lo que significa la séptima empresa de vinos en el mundo. Ni hablar de frigoríficos cooperativos, productores de textiles, de construcción. Bueno, la verdad que hay una producción muy grande vinculada al cooperativismo, ¿no? Vos recién hablabas de cómo se había planteado esta nueva gestión del INAES, ¿no? Yo creo que afortunadamente hoy tenemos un presidente y
y un ministro que creen en el sector, que lo reconocen, que saben que son parte del entramado productivo de la Argentina y que este sector puede ayudar muchísimo a la recuperación y a la salida de la crisis que estamos sufriendo, producto del país heredado y, por supuesto, de la pandemia mundial que está trayendo muchos dolores de cabeza, ¿no? La verdad que decisiones como el cambio de dependencia ministerial, trasladando al INAES de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, pasándolo al Ministerio de Desarrollo Productivo, no hace más que evidenciar la apuesta del gobierno de Alberto Fernández a que las cooperativas y las mutuales constituyen el tercer motor de la economía nacional. Por un lado el sector privado, por el otro lado el sector público, y como tercer motor entendemos que son las cooperativas y las mutuales. Coco, yo podría hablar horas de lo que venimos haciendo en el INAES, qué sé yo, la aceleración de la entrega de matrículas, el financiamiento para proyectos productivos generadores de puestos de trabajo mediante el banco de proyectos, la designación de los representantes territoriales, el emplazamiento de más de 30 comisiones técnicas sectoriales donde se discute la política. Eso es muy importante, desarrollarlo un poco como para el cierre. Eso es muy importante. Contale a la audiencia eso. Bueno, el tema de las comisiones técnicas es donde nosotros, que ya lo tenía el INAES en su momento, que fue dejado de lado en los últimos años, nosotros volvimos a revitalizarlo, convocando al sector para que en cada una de las actividades donde se desarrollan las cooperativas y las mutuales exista, mediante la participación de los dirigentes, de los estudiosos del movimiento cooperativo, la discusión concreta de cuál es la política que se tiene que aplicar desde el INAES y cuál es la política que el INAES puede de alguna manera representar o trasladar hacia los distintos organismos del Estado nacional, municipal o provincial. Me gustaría contarte esto, Coco. Con Mario Cafiero, cuando hablábamos acerca de las herramientas financieras que tiene el INAES, nosotros establecimos de alguna manera que, por supuesto, no podíamos dejar a ninguna fuera o que queríamos ayudar a todos, pero obviamente los recursos no son infinitos y la necesidad es realmente muy grande, pero entendíamos que además el momento que atravesaba la Argentina necesitaba de volcar esos recursos a distintas actividades que generen rápidamente una activación económica, sostener los puestos de trabajo, ¿por qué no también aumentar los puestos de trabajo? Y hemos definido 5 ejes principales para destinar los préstamos y subsidios. Entre ellos están las cooperativas de construcción, las cooperativas textiles, las cooperativas productoras de alimentos, las cooperativas de reciclado, recién la escuchaba Alicia, muy interesante lo que decía, las cooperativas de cuidados también, ahí hay una oportunidad muy grande que nosotros identificamos. ¿Cuánta gente hay cuidando personas que lo hace en forma individual y no lo hace de forma organizada? Y de esta manera pierden derechos, pierden la posibilidad de establecer... A pedir que permitamos ahora la palabra de los otros compañeros y te dejo una inquietud para el cierre, por ser vos un hombre del cooperativismo, pero también de la comunicación. Y recordarle a la audiencia cómo las cooperativas estaban taxativamente prohibidas como para hacerse cargo de medios de comunicación y cómo con la ley de servicios audiovisuales eso se zanjó, se resolvió. Eso te lo dejo para tu cierre, para que te luzcas como hombre del cooperativismo y de la comunicación también. Gracias, Martín. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Alexander Roy. Él es sociólogo de la Universidad Nacional de San Martín y en este momento es asesor de la Secretaría de Economía Social de la Nación. Es un investigador, un hombre de la academia. Siempre invitamos gente que esté en la capacitación y en la investigación, porque entendemos que la militancia por una sociedad más justa, por una
economía social y solidaria como la que estamos promoviendo también necesita, también requiere del estudio y del apoyo de los compañeros que dedican su vida al estudio del mundo de las ideas, de la historia conceptual, en fin, de tantas otras materias. En este sentido, Alexander, bienvenido, te agradezco mucho tu asistencia y te pido, como hombre de estudio de la política y ahora también de la gestión, que nos cuentes de qué manera podemos consolidar la participación de los movimientos sociales en el desarrollo y en la puesta en marcha de políticas que nos ayuden a llegar a una sociedad más justa, a una sociedad más armónica con la madre naturaleza, en aras del buen vivir. ¿Y de qué manera esto, que a veces se echa mano como por urgencia para que los movimientos sociales saquen las papas del fuego, de qué forma podemos hacer de que sea algo estable y como una suerte de política de Estado? Adelante, Alexander, con tu palabra, por favor. Muchas gracias, Coco. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto estar acá en este foro y estar acompañados por Alicia, Martín y Mauro en esta discusión. Yo creo que la pregunta que formulás es clave y se enfrenta a un escollo importante, que es que seguimos en una idea finalmente de separación fuerte entre Estado y sociedad. Y lo que los movimientos sociales vienen a plantear y las organizaciones en general, y incluyo obviamente el cooperativismo y el mutualismo, es la necesidad de otro tipo de articulación entre organizaciones y Estado. ¿Por qué esa otra forma es necesaria? Por varias razones. En primer lugar, porque digamos, es muy importante, y más en este contexto, ir hacia lo que con un grupo, y en particular con un compañero, Francesco Calgaro, con el cual escribimos un texto, de hecho, sobre ese tema, llamamos el Estado social con guión, es decir, donde lo social está en el Estado, y donde el Estado no es solamente un espacio de gobierno de lo social, sino un espacio que se deja atravesar por lo social. Y eso es fundamental porque, obviamente, uno de los problemas que hay es cierta desconexión de la política con la vida social, y el hecho de que los movimientos estén en el Estado permite una reconexión, pero además porque gran parte de la dinámica social está primero en la sociedad, y en segundo lugar, sí, ese es el texto, se fue publicado en La Nación Trabajadora, porque lo social tiene que estar en el Estado para darle movimiento, y también para poder garantizar una modificación de los dispositivos jurídicos y normativos del Estado. Las transformaciones siempre estuvieron primero en las organizaciones y después en el Estado. O sea, el gran motor de transformación está en la sociedad. Y el Estado, digamos, en todo caso, acompaña, transforma, legisla, puede dinamizar, pero siempre con una escucha y una mirada y una articulación de ser posible en lo social. Lo que describía Alicia efectivamente sobre el proceso de reciclado en la ciudad de Buenos Aires no fue una iniciativa vanguardista de un gobierno, digamos, fue el empuje de una organización, de su lucha y sus reivindicaciones, que transformó una realidad. Y que el Estado obviamente en un momento toma. Y eso también es importante, o sea, de la misma forma que el Estado debe asumir la incorporación del movimiento de lo social, no solamente de los movimientos sociales, sino del movimiento de lo social en su propia estructura, y que le permita, por ende, legislar y transformar las reglas en función de lo que ocurre en la sociedad. De la misma manera, las organizaciones necesitan del Estado como fuerza que permite la transformación de las reglas sociales, porque desgraciadamente, o no, pero en todo caso, no alcanza solamente con la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras para transformar la sociedad. El Estado es una fuerza fundamental, ¿no? O sea, la fuerza popular se potencia cuando se articula y está dentro del Estado.
Entonces diría, es un doble movimiento, un movimiento en el cual el Estado tiene mucho más fuerza cuando se deja atravesar por lo social, y lo social tiene mucho más fuerza cuando se articula con el Estado. Eso implica efectivamente romper con esa idea de una separación entre Estado y sociedad. Y eso ir hacia la construcción de un Estado social. Que un Estado social no es un estado de protección social ni un estado de bienestar social. Un Estado social es una forma de organizar la estatalidad y es una forma de organizar también la articulación entre movimientos y Estado. Eso me parece un primer punto fundamental. El segundo punto tiene que ver, y se deduce de este primero, con que en gran medida el Estado no es omnisciente, no es que sabe sobre todo, ¿sí? Tiene un límite. De hecho, este gobierno se define como un gobierno de científicos y, en mi punto de vista, se define como científico en la medida que asume como buen científico que sabe que no sabe, no que piensa que ya sabe. Un gobierno que piensa que ya sabe es un gobierno iluminista y o colonial. Un gobierno que sabe que no sabe es un gobierno que está dispuesto a articular con los saberes que hay en la sociedad y que por ende asume que tiene un saber, pero que es limitado. Asume los límites de su saber. Y eso lo vimos claramente en la pandemia, en particular en la gestión comunitaria y barrial de la crisis sanitaria. Si no hemos tenido dentro de los barrios populares la hecatombe que gran parte de los epidemiólogos anunciaban, es porque tuvimos un proceso de salud comunitaria que no se ha nombrado como tal, y que fue llevado adelante por las mujeres en general, de los comedores y los merenderos que están en el tejido barrial. Ahora, ese proceso, sin el cual el Estado no hubiera podido entrar en los barrios, porque eso lo tenemos que tener muy claro en términos de saber hacer y de actuar, es un proceso de articulación virtuosa cuando el Estado lo reconoce. Cuando el Estado lanza un programa que se llama El Barrio Cuida al Barrio, que dice, bueno, las cuarentenas van a ser a nivel barrial, que asume las características de los barrios populares, a su vez, finalmente, reconoce una potencia de gestión del espacio público en las organizaciones y de saberes sin los cuales el Estado no podría actuar. Y eso es un punto fundamental. Hay saberes que el Estado no tiene y que están en las organizaciones. En una sociedad como la nuestra, donde la territorialidad no está captada del todo por el Estado. Y diría es exactamente lo mismo desde el punto de vista de las cooperativas. Hay saberes cooperativos, exactamente lo que describía Martín, ¿no? Esa forma, esa cercanía que tiene el cooperativismo, esos saberes de los compañeros cooperativistas, ese tipo de relación que puede tener el Estado, son clave para articular con esos saberes. El último punto, que tiene que ver con una consecuencia, y que retoma lo que planteaba Alicia antes, es, bueno, ¿cuánto vale el trabajo de articulación entre el Estado y las organizaciones? ¿Cuánto vale el saber de reciclado? ¿Cuánto vale el saber de cuidado? ¿Cuánto vale los saberes de cercanía? Y nosotros, uno de los grandes desafíos que tenemos justamente es poder valorizar esos trabajos, que son trabajos de la economía popular, lo que nosotros llamamos la economía popular, pero que va más allá de la economía popular, y que tiene que ver en general con todos los saberes y las prácticas de los trabajos socialmente invisibilizados o desvalorizados. Y ahí hay un proceso, me parece histórico, que se está iniciando, hace ya varios años, pero a escala histórica es relativamente reciente, de construcción de una historia política y social del valor de los trabajos. El movimiento cartonero me parece que fueron vanguardia y van marcando justamente una línea de valorización de los procesos laborales, y todavía tenemos que construir en muchos otros sectores de la economía popular, y por eso justamente paso simplemente un elemento en términos de gestión. Desde la Secretaría de Economía Social lanzamos el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que tiene que ver con visibilizar, cuantificar y poder desarrollar políticas por sectores. Y un último punto para terminar, que me parece clave en un foro de economía social, que es un tema que conversábamos mucho
con Mario Cafiero, donde tuve la suerte de conocerlo bien durante la campaña, que tiene que ver con que justamente no hay un contrapunto entre economía popular y economía social, ¿no? Sino que efectivamente no toda la economía popular está organizada de manera social y solidaria, pero claramente los valores que portan la economía social y solidaria son valores que forman parte de las organizaciones populares, las organizaciones sociales que promueven la economía popular. Entonces, es muy importante porque nuestro horizonte también es un horizonte laboral y productivo, como lo es el de la economía social y solidaria, y la realidad nuestra es que muchos compañeros no necesariamente están organizados bajo forma social y solidaria, o sea que hay una especie de desborde de los trabajadores de la economía popular, pero eso, digamos, no quita que haya una posible articulación. ¿Por qué digo eso? Porque implica efectivamente que nosotros tenemos que promover, me parece en términos históricos y políticos, un gran bloque del trabajo y de la producción, que pongan del mismo lado todos los que estamos a favor de la transformación de la sociedad desde el trabajo y la producción, y sobre todo cuando el trabajo y la producción son productores y son portadores de valores de transformación radical de la sociedad, en el sentido efectivamente de la solidaridad, pero también en el sentido de otra relación con el cuidado de la vida en común. El cuidado de la naturaleza, como nos enseñan los cartoneros, pero también el cuidado de las personas dependientes, como nos enseñan las compañeras que cuidan. Entonces me parece que ahí hay una agenda de rearticulación entre Estado y sociedad, que es una agenda que tenemos que asumir, y lo digo en ese marco de ese foro, diría, con menos complejos. Efectivamente, hay 20 millones de compañeros y compañeras que están vinculados con el cooperativismo. Hay cerca de 5 o 6 millones de trabajadores de la economía popular. Somos una parte muy importante de la sociedad argentina y tenemos que ser reconocidos por la clase política y por el Estado en esos términos. Bueno, se trata claramente de darle visibilidad a todo ese espacio, por eso que nosotros instituimos este foro, porque somos conscientes de que se la oculta, se la niega, y que hay que poner en valor el esfuerzo de tantos argentinos y tantas organizaciones y profundizar lo que yo llamo la autoestima, a partir de reconocer el gran valor que significa participar de un espacio que no es la economía de los pobres, como recién se dijo, ni es una economía marginal, es otra mirada sobre la economía, es otra forma de abordar la vida en común, valorando sobre todo digamos, la reproducción de la vida por encima del interés del lucro. Yo creo que esos son los valores, por definirlo de una manera, si querés, sintética. La reproducción de la vida me cabe, lo dice bueno, ahora Luis Corallo, un gran amigo y autor de nuestra editorial, y bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Alexander, para otra sociedad hace falta otro Estado, es lo que de alguna manera yo puedo tomar como síntesis, y qué interesante esto que vos decís, que para esa construcción nueva que estamos aspirando todos, se haga de la mano de los movimientos sociales que conocen todos y cada uno de los haceres y las particularidades de cómo nos relacionamos con la naturaleza y entre los hombres. Por eso es darle cabida a esta participación. Me gustaría que hagas una mención, yo sé que sos un defensor de lo que es la democracia social versus la democracia liberal, y de qué manera te parece que estamos construyendo esta democracia social con gente como la que participa de este foro. Adelante, Alexander. Democracia social, ¿qué te sugiere? Bueno, en primer lugar, efectivamente es una
es una democracia que va más allá de los mecanismos formales de representación que tiene la democracia liberal. O sea, que asume que la representación siempre es incompleta. Creo que, de hecho, gran parte del malestar que estamos viviendo en este momento, el malestar político, tiene que ver con que la cuarentena limita la expresión en el espacio público. O sea, que limita gran parte de la vitalidad de la democracia. Sin la presentación, la representación queda desnuda frente a su propia crisis, frente a su propio límite. Entonces, el primer punto es muy importante, ¿no? La presencia, no solamente la representación. O sea, eso no significa que no haya mecanismos de representación, sino que la representación siempre es incompleta, por un lado. Por otro lado, es muy importante efectivamente que en una democracia social los niveles de representación no sean solamente el nivel nacional, o los niveles, digamos, de la institucionalidad política, sino que también implica la democratización en los espacios sociales y en las mediaciones, ¿no? En las organizaciones sociales, en los sindicatos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el cooperativismo es fundamental, porque es la gran herramienta de democracia social. Porque es el lugar donde gran parte de las decisiones sobre los colectivos, sobre la vida política local, sobre la vida productiva, se definen desde reglas mucho más democráticas que en el sistema de una organización empresarial jerárquica autoritaria, ¿no? Donde si hay mecanismos de participación, son mecanismos en general que están hechos para disciplinar y no para potenciar. Y eso creo que es una gran diferencia también. Nosotros promovemos formas de organización de la producción y del trabajo que van en el sentido de la autonomía de las personas gracias a los colectivos a los cuales pertenecen. En cambio, en la democracia liberal se somete a las personas en nombre de una libertad que atenta contra su autonomía. Y ahí hay una paradoja muy grande que nosotros tenemos que defender, que finalmente los que defendemos la democracia social estamos mucho más a favor de la autonomía de las personas, porque sabemos que la autonomía depende de los colectivos en los cuales estamos, que los liberales que finalmente abandonan al individuo a su suerte, y ese individuo abandonado a su suerte pierde su autonomía. Entonces tenemos que levantar de nuevo la bandera de la autonomía de las personas a través de los colectivos, porque desgraciadamente desde la derecha se constituyó un discurso según la cual nosotros estamos en contra de la autonomía de la persona. Es un error de pensar que la libertad o ser libre es estar abandonado. Ser libre es estar en un colectivo y ahí es donde se potencia una autonomía y una posibilidad de transformación, inclusive individual. Y eso es algo que en nuestras sociedades individualizadas es muy importante que lo machaquemos porque finalmente si no entramos en una especie de contrapunto absurdo en el cual la libertad estaría de un lado y cierto autoritarismo estaría del otro lado. Es al revés. La libertad del abandono es una deriva, la libertad del colectivo produce sentido. Y un último punto que es fundamental, el neoliberalismo es incapaz, y eso lo sabemos históricamente, citabas a Corallo, con el cual compartimos lecturas de Polanyi, el neoliberalismo es incapaz de producir sentido. Por eso, en general, deviene en autoritarismo o en fascismo. El cooperativismo, el mutualismo, las organizaciones sociales, somos grandes productores de sentidos porque somos portadores de valores y de valores colectivos. Y los valores colectivos producen sentido. Y desgraciadamente, todavía, desgraciadamente o no, pero lo que queda claro históricamente es que el consumismo y la ganancia no son productores de sentido. Mal les pese a los que defienden la organización de la vida social en torno al lucro. No produce sentido, produce vacío. Con lo cual es fundamental que nosotros crezcamos si queremos seguir viviendo en sociedades integradas y en sociedades que tienen proyectos en común. Bueno, muy bien, Alexander. Bueno, muchísimas gracias por tu alocución. Ahora al final, cuando demos el cierre, si te quedó algo en el tintero, vas a poder completarlo, pero desde ya ha sido muy rica tu participación
en todo tu tramo y sobre todo en este momento, en este último momento que hablaste de lo que es la democracia social en contraposición con la democracia liberal que está instalada y parecería ser que no hay otra manera de vivir en sociedad que no sea la liberal y capitalista. Muchas gracias, Alexander. Le vamos a dar ahora sí la palabra a Mauro Galeano, que nos va a hablar desde un lugar que siempre da el cierre en estos foros, que son que es la comunicación. La comunicación en todas sus formas, ya sea escrita, radial, televisiva y ahora, por supuesto, instaurada en las redes sociales tan insistentemente y producto de nuestra pandemia. Mauro Galeano es fundador y coordinador del colectivo de comunicadores del campo popular. Una de las consignas de ese colectivo es comunicar para transformar. Mauro, adelante con tu palabra y contanos de qué manera se puede comunicar para transformar. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio y por poder dejarme compartir con ustedes nuestra experiencia y nuestra mirada sobre la comunicación, ¿no? La comunicación popular, más que nada en este preciso lugar. Bueno, nuestra experiencia comienza en el 2017. Ese fue el año en el que tomamos la iniciativa para reunirnos y primero que nada me gustaría decir que me parece que ya en ese momento no nos considerábamos como una comunicación alternativa, sino que ya somos y en ese momento éramos comunicadores populares y una comunicación establecida y contrahegemónica, no necesariamente solo alternativa, sino que ya estábamos establecidos. Y bueno, previamente a llegar a esta etapa de organización y construcción colectiva, en el 2015, mediados de 2015, ya a finales de 2015, hubo un surgimiento masivo y bastante grande y amplio de diferentes medios de comunicación popular, cooperativos, en donde se observó que con la llegada de un gobierno neoliberal y con los intereses que defienden las grandes corporaciones mediáticas, era casi seguro que ese gobierno iba a gozar de un gran blindaje y que muchas voces iban a intentar ser calladas. Entonces observamos que nuestra tarea como comunicadores debía ser tratar de mostrar y darle voz a esos trabajadores que iban a sufrir el ajuste y que efectivamente lo sufrieron, a quienes sufrieron las represalias y también contar las historias de lucha, de resistencia y de organización. Me parece que la construcción de nuestros medios tuvo que ver con la necesidad de generar esos espacios en donde puedan ser contadas esas otras historias que efectivamente no iban a tener voz en las grandes corporaciones mediáticas. Por lo tanto, fue así que durante el 2016 muchos medios comenzaron a crecer mucho más y en el 2017 vimos la tarea de que para potenciar nuestros mismos medios y para potenciar nuestra propia agenda sería necesario que nos organicemos y nos encontremos en un colectivo de comunicación popular, en donde nosotros compartimos nuestra propia agenda, compartimos nuestra información, compartimos y realizamos producciones colaborativas también. En ese sentido, también quiero recordar una anécdota de una de las iniciativas que tuvimos en su momento. Fue a raíz de lo sucedido con la tragedia de Sandra y Rubén, en donde a muchas escuelas del gobierno de la provincia de Buenos Aires le cortó el suministro de gas y a raíz de eso los padres y madres de los estudiantes se organizaron para garantizar una merienda o un desayuno a los estudiantes que asistían a esas escuelas. Y bueno, luego de eso y a raíz de que también integran el colectivo unas compañeras que realizan investigación sobre el territorio, nos dimos la tarea de tratar de elaborar un microdocumental de 10 minutos en donde contamos esa historia, y en particular fue una historia de una escuela de Merlo que también había sido
había sido abandonada, estaba a punto de inaugurarse en diciembre de 2015, ya para inaugurarse, le faltaban algunas cosas, como muchas de las obras, pero fue abandonada por el gobierno de la provincia y posteriormente luego vandalizada. Una escuela linda, muy grande. Bueno, nosotros fuimos ahí, hicimos la entrevista, surgió este micro documental que luego fue reproducido en la mayoría de los medios que están hoy dentro del colectivo, que somos más de 100 medios de comunicación, y fue una linda experiencia de organización y de comunicación popular articulada y colaborativa. La verdad que eso nos marcó mucho y fue una iniciativa que gustó y que creo que sigue marcando el camino de lo que debe ser la comunicación y el trabajo colaborativo. Eh, Luego me parece que a raíz de los cambios y que sufrieron, y sabemos que en épocas de crisis o de emergencias, la ciencia avanza a pasos agigantados, y la pandemia nos permitió a los medios populares y a los que integramos los medios populares encontrarnos y hermanarnos de otra manera, ya que antes no teníamos la posibilidad de hacerlo. Eh, entonces, a través de esto, como estamos haciendo ahora, la virtualidad, pudimos reunirnos, cosa que antes, previo a la pandemia, no habíamos podido concretar. Y eso nos permitió conocer las diferentes realidades de los medios de otras provincias, conocerlas más profundamente, entenderlas y, bueno, y hermanarnos y empezar a pensar nuevas estrategias para federalizar la comunicación, para tener otras voces más de otras provincias y tratar de potenciar también mutuamente esos medios que están complicados como la mayoría de los medios de comunicación en esta situación de pandemia, pero que incluso viene postergado este sector desde antes incluso de la pandemia. Y hoy en día por ahí las urgencias o las necesidades me parece que nos mueven son otras, ya que nosotros estamos en una situación ya conocida, bastante desigual frente a las grandes corporaciones mediáticas para competir, pero la solidaridad y la articulación nos potencia bastante y tiende a emparejar, podría decirse que tiende a emparejar, pero que no contamos con las herramientas, ni mucho menos con los recursos económicos que necesitamos para poder mantener esa calidad, digamos, y esa continuidad necesaria, porque no hablo de calidad humana, sino que hablo de que necesitamos capacitarnos constantemente por los cambios que surgen con las tecnologías, cosa que me parece que las tecnologías, las redes sociales, nosotros como comunicadores populares las tenemos que habitar y usarla de la mejor forma y manera posible, porque no se pueden dejar esos espacios para que los ocupen otros. Entonces me parece que hay que habitar esos espacios y hay que habitarlos con gran capacidad y con conocimiento. Vos sabés, Mauro, que por estos foros pasaron siempre comunicadores, gente de los medios. Entre ellos te cuento que pasó Cristina Corral de Farco, es vicepresidenta y aparte miembro de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Radios Comunitarias. También pasó César Baldoni, que es un compañero que hizo la radio del Colmenar en el cuartel Quinto, allá en Moreno. Y también pasó por aquí Luis Lázaro, que fue uno de los corredactores de la Ley de Servicios Audiovisuales. Y bueno, todos ellos refirieron de una u otra manera aspectos como los que vos has hecho mención. Luis Lázaro publicó un libro que se llama Geopolítica de la Palabra, donde cuenta en detalle toda la potencialidad que tienen los medios alternativos, los medios de comunicación, y que nos hizo pensar, y en esto te vuelvo a dar la palabra, que en lugar de insistir en el enfrentamiento con los grandes medios de comunicación, llámese Clarín, La Nación, Infobae, lo que tiene que hacer el Estado es fortalecer la enorme cantidad de radios que ya existen
y que son un modelo de comunicación en América Latina y en el mundo, como son las FM comunitarias o las decenas y miles de experiencias de comunicación como la que vos representás con Ajo y Agua, entre otras. Yo creo que el Estado debería destinar pocos recursos, pero que tendrían un efecto multiplicador imponente a dar pauta a esos medios alternativos, pequeños, pero que llegan a muchas audiencias, en lugar de estar discutiendo si nos peleamos con Magneto o no nos peleamos. Fortalezcamos a los aliados. No sé qué pensás vos respecto de este pensamiento que esbozamos con Cristina Corral y con Luis Lázaro. Adelante, Mauro. Sí, entendemos que la situación actual para la sociedad en general es sumamente complicada, ¿no? Por producto de la crisis generada por la pandemia, pero en particular sobre nuestro sector, sobre la comunicación, la situación también viene complicada ya desde antes, ¿no? Porque se dejó sin efecto de por sí la ley de servicios de comunicación audiovisual que venía a emparejar un poco esa situación de desequilibrio frente a las grandes corporaciones mediáticas en cuanto al acceso de pauta, al acceso de beneficios, ¿no? La lucha que tiene de comunicación tiene que ir por el lado de democratizar los beneficios a los que acceden las corporaciones, equiparar a los medios populares con las grandes corporaciones mediáticas en cuanto a los beneficios a los que acceden, y también empezar a discutir una nueva ley de pauta, porque creo que no es justo que las grandes corporaciones se lleven el mayor porcentaje, ¿no?, de lo que es la pauta oficial, como vimos durante los últimos 4 años, se ha incluso multiplicado el nivel de pauta que se le dio a los grandes medios y se le ha achicado a los pequeños medios, e incluso se les ha reducido a 0, ¿no? Y en ese sentido, estos últimos 4 años de comunicación populares tuvieron algunos incluso con la ayuda de la economía social solidaria, con esa interrelación e interdependencia con las cooperativas, con las mutuales, pero me parece que llega un momento en que no puede dar todas las deudas pendientes que tiene la sociedad y el Estado con la comunicación popular. Me parece que es sumamente urgente discutir una nueva ley, y bueno, quiero agregar, ¿no?, que hoy en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Defensa, no me acuerdo la otra comisión en este momento, bueno, en 2 comisiones de la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto de ley que presentó el diputado Pablo Carro junto a diferentes medios de comunicación comunitarios, cooperativos, populares, que crea un fondo para el fomento de la pluralidad y la diversidad informativa. Creo que el tratamiento de esa ley es urgente y necesario. Lamentablemente, en el presupuesto que se va a tratar para el año que viene no se encuentra eso, porque tampoco fue tratado en comisión todavía el proyecto de ley. Me parece que es sumamente necesario que los diputados y las comisiones en donde se encuentra el proyecto comiencen a debatirlo, porque la situación de los medios populares es urgente. No debemos pelearnos porque no podemos y no tenemos las capacidades para ponernos frente a frente a las grandes corporaciones mediáticas, pero el Estado debe hacer fuerzas para equiparar un poco esas desigualdades. Bien, Mauro, muchísimas gracias. Indudablemente, como es el pensamiento y la palabra de tantos actores que han pasado por aquí, los derechos no se obtienen gratuitamente, requieren de presiones, de luchas, y bueno, vos y tu colectivo y con tantos otros insistiendo, reclamando, seguramente van a llegar a feliz término, como en su momento pasó con la lucha de los recicladores que contaba Alicia Montoya al principio.
Bien, te agradezco mucho. Vamos a darle ahora la palabra a cada uno de ustedes, unos 4 o 5 minutos para el cierre, si les quedó algo, y ya damos por terminado este noveno foro abierto de la economía social y solidaria. Alicia Montoya, de la cooperativa El Álamo de Reciclado. Por favor, tu palabra para el cierre y despedida para todos los asistentes a este foro. Como siempre, darse un rato para escuchar a otros y pensar es tan importante para aquellos que estamos en lo social, en lo político, porque son momentos difíciles en los que estamos. Y escuchándolo, Alexander, me acordaba cómo a partir de la separación de los residuos una comunidad empezaba a tejer relaciones. Y me acordé de esta frase porque Alexander planteaba en este punteo que hizo el tema de la democracia liberal y la democracia social, ¿no? Y recordaba dos cosas que Francisco después escribió en su encíclica Laudato Si, pero que la verdad que era un trabajo que traía de antes, cuando era cardenal. Y él plantea dos cosas, ¿no? Enfrentar el paradigma tecnocrático, ¿no? Los liberales llegan con esa ciencia fría y calculada en un lugar donde en general los individuos no son tenidos en cuenta, y resolver estas contradicciones con prácticas sociales, ¿no? Digo que la virtud que tiene Francisco es que te plantea un montón de problemas, pero siempre te plantea una puertita para salir. Y me parece que, y escuchándolo a Mauro con el tema de la comunicación, digo, es de arriba hacia abajo. A veces nosotros cuando hablamos de medios hegemónicos, no nos damos cuenta que en realidad los medios hegemónicos le damos un valor que no tiene. La construcción social, si volviéramos a la época de las unidades básicas, de los comités radicales, de los locales del Partido Comunista, por ser amplio y no tratar de no dejar a nadie afuera, de las bibliotecas populares, de las sociedades de fomento, de los lugares donde la comunidad se encuentra por diversos motivos y desde allí se piensa a sí misma y busca alternativas, la hegemonía de esos medios se quiebra, pero se quiebra, porque a pesar de vivir en ciudades grandes, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, la gente cuando se encuentra deshiela, rompe esas barreras, que las construyen desde arriba porque nosotros a veces abandonamos el territorio. Yo tengo la enorme suerte de trabajar en José León Zárate, en Campana, en Mayhuit, en Benavides, en barrios populares, y vivir y trabajar con compañeros en barrios de clase media. Y es una mentira y es un prejuicio de que no se puede romper con la clase media porteña esto. Sí, se puede romper. Se puede romper sobre la base de una práctica social, de encontrar un espacio donde yo pueda hablar con el otro, no con un papel escrito, con un cassette, sino con la oreja y el corazón abierto para invitarlo a hacer, a resolver, a pensar. Me parece que hay que instalar esta discusión de democracia social versus democracia liberal, porque el común de la gente no piensa estas cosas, no tiene demasiado tiempo, y si algo nos ha dado la pandemia es la posibilidad de pensarnos, de pensar con otros. Me dejó una idea picando, digo, ¿no? Digo, esto de que es un momento donde hay que instalar discusiones sin miedo, porque lo social contiene a muchos, lo individual es esto, a vos te doy una cosa, al otro, ¿no? En cambio, en lo social nos podemos encontrar y me parece que estamos en un momento importantísimo para revertir lo que el macrismo
logró instalar en un sector de la sociedad. A nosotros nos querían convencer de que tenemos que ser emprendedores, ¿no? Sí. Yo siempre digo que cuando uno escucha esa palabra, agárrese los bolsillos, porque detrás viene un ladrón. ¿Sí? Y de ahí viene la meritocracia también, así que Efectivamente. socorro. Me encantó el haber tomado de Alexander Roy una de sus reflexiones como para que usted las aproveche para este cierre tan rico que ha hecho, citando nada más ni nada menos que al Papa Francisco. Le aseguro que el Papa en todos los foros que hemos organizado siempre aparece su palabra, siempre aparece su reflexión. Nosotros desde Ediciones Sicut hemos publicado Laudato Si y varios libros dedicados a esa encíclica y seguramente publicaremos la nueva, porque bueno, es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Multiplicar la palabra, en este caso escrita y sobre papel. Ahora lo estamos haciendo a través de las redes y bueno, qué lindo cierre que ha hecho Alicia, muchas gracias. No, Le paso la palabra, gracias. Le paso la palabra ahora a nuestro Martín Signa, que está ahí con su hija o hijo. Contá, Martín, que ya lo estás poniendo frente a las cámaras. Ya quiere hablar y todo, Coco, ¿no? Estas cosas que tiene trabajar desde casa. La verdad que la Por mamá se supuesto, fue y me dijo, hacete cargo del nene. pero claro que Eh, sí. Así que bueno, acá Y vos, estamos. y vos que no sos machirulo, le dijiste, por supuesto, querida, Sí, como por tiene que supuesto. ser. Además es siempre un placer poder compartir tiempo con él. Mirá, recién hablábamos Adelante, Martín. de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que en definitiva fue borrada una parte de ella de un plumazo, ¿no? Pero me parece que lo más rico que tuvo la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es la gran discusión que nos pudimos dar. Yo creo que esa experiencia nos permitió evidenciar el rol de los medios de comunicación en una sociedad, los intereses que defienden, que tienen y que a través de los distintos medios de comunicación los grupos lo hacen jugar en función de sus propias ventajas, en función de sus propios intereses. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es, por supuesto, aumentar la multiplicidad de voces, aumentar la cantidad de medios de comunicación y que estos tengan la capacidad, que la pauta también es una de esas herramientas, pero digo, que tengan la capacidad de producir contenidos y que puedan llegar a la audiencia. Porque no alcanza solamente con producir buenos contenidos, si no tenemos los fierros, como se dicen habitualmente, como para difundirlos. Entonces, y para producir necesitamos, por supuesto, recursos. Y los recursos, si no vienen del Estado en su totalidad, recursos que siempre son finitos y que las necesidades, como decía hace un rato, siempre son realmente muy amplias, tienen que venir también del sector privado o del sector cooperativo y mutual. Y para eso es muy importante que el ciclo de la comunicación sea entendido, es decir, generar audiencia. Para generar audiencia hay que producir buenos contenidos. Esos buenos contenidos tienen que ser reproducidos en medios de comunicación que tengan alcance. En definitiva, para ir a disputar los recursos económicos que nos permitan seguir dándole la vuelta a ese ciclo, porque obviamente no vamos a poder vivir todos del Estado. Todos los medios de comunicación no van a poder vivir del Estado. Ahora sí es cierto, como decía Mauro recién, hay que tener políticas de fomento para estos medios de comunicación en los cuales el Estado debe ser protagonista. Yo creo que la comunicación es muy importante en la vida de todos nosotros, la comunicación se consume. En ese sentido, los medios de comunicación de mayor envergadura tienen un trabajo hecho constante para volcar las ideas, para incidir en cada uno de nuestros pensamientos, pero recién Alicia decía algo que es muy importante. La militancia política, el trabajo social, el boca en boca, la cercanía de uno y el otro es determinante para poder romper con esa hegemonía de esos medios. A ver,
Perón decía, con los medios a favor nos hicieron el golpe de Estado, con los medios en contra volvimos. Con los medios en contra, como tuvimos en el año 2019, con el Fondo Monetario Internacional detrás, con las grandes corporaciones, con apoyo de buena parte de la geopolítica mundial, la organización política, la militancia, el ir a buscar los votos al barrio, ir a convencer, le pudo ganar con casi el 50% de los votos, más del 48% de los votos, a todo eso. Es decir, cuando la sociedad se organiza por medio de movimientos políticos, por medio de cooperativas, por medio de mutuales, por medio de organización social, lo que hace es justamente romper con aquellos que pretenden ser la voz, la única voz que digite nuestras vidas. Gracias, Coco, por la invitación. No, por favor, Martín, te agradezco a vos. Claramente la referencia que estabas dando es esto que está instalado, que es la pelea por el relato, la pelea por el debate, que no es ni más ni menos que la lucha por la idea, que tradicionalmente tiene la tarea política. Y en ese sentido, yo estoy convencido, como vos, que venís del mundo de la radio cooperativa, que tenemos una enorme capacidad de producir discurso, de construir buena programación, y que no estaría mal que el Estado colabore con fortalecer, mejorar los fierros, esto es, la infraestructura, el hardware, porque nuestros jóvenes que tanto empeño ponen en día a día con sus medios alternativos, no está mal que una vez que el Estado lo tenemos de nuestro lado, pueda distribuir parte de esos recursos a la base, como para salir fortalecidos de esta instancia. Yo estoy seguro que vos y todos tus compañeros están en esa línea, con lo cual te felicito y te deseo lo mejor en la gestión pública que estás recorriendo en este momento. Un abrazo, Martín. Bueno, gracias. Después nos saludamos todos. Bueno, ahora sí, le damos a Alexander. Queda claro que esto que es tomar de uno y darle al otro es parte del caleidoscopio que está propuesto desde nuestro foro, esta sinfonía de voces que hace que haya productores, funcionarios, académicos y gente de la comunicación, y que es lo que lo hace rico a este foro abierto de la economía social y solidaria. Alexander, ¿qué te ha parecido este encuentro? ¿Qué riqueza llevas de los otros participantes y de qué manera podés despedirte? Bueno, muchas gracias. No, quisiera retomar una idea que tiene que ver con la discusión sobre los medios de comunicación, ¿no? Lo que vos planteabas, Coco, finalmente, si no deberíamos poner más energía en fortalecer lo propio que en debilitar lo ajeno, ¿no? La grieta, que es una categoría sociológicamente para mí horrenda, le cabe tal vez a un sector de la clase política, ni siquiera diría a toda la clase política. Y sin embargo terminamos analizando la sociedad de ese modo, ¿no? Y yo creo que hay que ser, parte de la democracia social implica, entre otras cosas, respetar mucho más al pueblo y a su inteligencia. En su diversidad, en sus ambigüedades, que hace que justamente no se puede cortar por el medio diciendo, bueno, la mitad son así, la otra mitad son así. La mitad son peronistas, la otra mitad son antiperonistas. No es así. Hay mucho más grises, hay mucho más ambigüedad, y es ese gris y esa ambigüedad que es la tierra fértil de la democracia. Y es ahí donde nosotros tenemos que cultivar justamente los valores en los cuales nosotros creemos, porque estoy convencido, como decía Alicia, que hay muchos más compañeros que por ahí no votan a un gobierno popular, pero que finalmente no están tan lejos desde el punto de vista del sistema de valor, si les hablamos, y si les hablamos directamente a ellos, y si efectivamente desde nuestra práctica mostramos que finalmente hay un proyecto común e imposible. Y lo que está en juego hoy en día, por eso me parece que esos foros son fundamentales, lo que está en juego hoy en día es la posibilidad de la vida en común. Ya tenemos experiencias históricas de que cuando la posibilidad de la vida en común
no se realiza, termina en guerra. Nosotros tenemos que ser portadores de un mensaje de paz, de unidad y de transformación. Que eso no significa negar el conflicto, significa justamente buscar los principios de integración social que se fundan sobre un conflicto en una sociedad que es más inteligente, más compleja y con sus ambigüedades, y que hay que respetar eso. Y eso es ser democrático. Entre otras cosas, empieza por respetar el pueblo y sus valores y trabajar sobre ellos para que crezcan. Y eso efectivamente es de la militancia barrial, desde la comunicación popular, y preocupándonos más por fortalecernos a nosotros que por debilitar a los otros, porque finalmente estoy convencido de que en la sociedad argentina hay mucho más personas que piensan como nosotros y que es una minoría que efectivamente quieren llevar a la Argentina hacia su crisis y su crisis de sentido. Y en ese sentido, bienvenidos a esos foros que producen, son grandes productores de sentidos y amplían los posibles de la vida social. Bueno, de eso se trata, para eso lo organizamos, Alexander, y te agradezco mucho tus palabras referidas a nuestro foro, pero yo lo tomo como un aporte más al enorme esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino como para llevar adelante ¿qué? Su organización, porque lo importante es que el pueblo se organice y estos foros, las radios, las cooperativas, ¿a qué apuntan? A organizar al pueblo, porque de esa manera colectivamente vamos a poder participar de la discusión, de la lucha con los poderes que nos quieren llevar hacia otro lado, ya sean nacionales o extranjeros. Pero la inteligencia nuestra debe ser poder unirnos para encarar esa discusión. Hay una leyenda que yo vi en el frontispicio del edificio de la gobernación de Sucre, en Bolivia, que me pareció increíble y que se las regalo. Arriba de ese edificio tan bello ahí en Bolivia, en Sucre, que estuve el año pasado, mientras estaba Evo de presidente, decía, la unión es la fuerza. Ustedes saben que estamos acostumbrados a la frase que dice, la unión hace la fuerza. No, ahí decía, la unión es la fuerza. Te regalo esta frase, no sé si la conocías, Alexander. Bueno, y ahora sí le damos la palabra a Mauro Galdeano, como para que se despida de ustedes y de toda la audiencia, que les aseguro que son muchas personas las que nos escuchan semana a semana. Adelante, Mauro, con tu despedida. Bueno, retomando esta frase que nos regalaste también, la unión es la fuerza, me parece que esta frase nos representa muy fuertemente al colectivo de comunicadores del campo popular en un momento difícil, cuando comenzamos a organizarnos. Me parece que la unión nos dio la fuerza y la potencia necesaria para seguir adelante y para poder seguir comunicando e informando y para generar esos espacios que eran necesarios encontrar y que es necesario y sumamente necesario seguir sosteniendo para encontrar otras voces, para encontrar otras miradas, otras realidades y para mostrar que es muy difícil y retomando la dificultad, ¿no?, que encontramos en la sustentabilidad de los medios populares en las provincias y más que nada en los pueblos de los interiores de las provincias. Es muy difícil acceder al mercado de pauta privada, por eso es sumamente importante el rol del Estado en sectores y creativas y de la economía social. Me voy con esta reflexión, con la importancia del rol del Estado para potenciar los medios, pero con la importancia también que tenemos nosotros para unirnos, para organizarnos y para continuar. Bien, Mauro, muchas gracias por tu cierre, por tus palabras y bueno, espero que sigas trabajando ahí en Ajo y Agua, que es tu medio, y en este colectivo de comunicadores del campo popular. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que si tienen desarrollando este foro, que escuchen
la participación de ustedes y multiplíquenlo por todos lados como para que el mensaje de cada uno de ustedes y de todos los que participan en estos foros pueda insistir en este esfuerzo que estamos haciendo por instalar, visibilizar y darle poder al espacio popular. De eso se trata. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos como en estos casos, en los encuentros por Zoom, con un saludo y gracias otra vez por la participación. Ha sido un foro muy rico con la participación de ustedes. Gracias y hasta la próxima. Por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjense lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al del lado pa' que se calle la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien tome el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. A contarle de a traguitos las cosas que le ha enseñado. Y es un traidor el que paga cebando el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún